qué pasa con la embajada. ¿Qué estará pasando adentro? ¿Qué estará pasando afuera? Unos dicen que son buenos, otros dicen que son malos. ¿Qué estará pasando en el alma de mi pueblo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? Yo quiero saber qué pasa con la embajada. ¿Qué estará pasando adentro? ¿Qué estará pasando afuera? Unos dicen que son buenos, otros dicen que son malos. ¿Qué estará pasando en el alma de mi pueblo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí?